La verdad que como guía, Cuentas Claras a mí sí me sirvió muchísimo. Me guió a lo que yo necesitaba saber. Me aprendí a manejar de una manera diferente, pero sí me ayudó muchísimo a acomodarme. Bueno, yo me llamo Javier Terán, tengo una heladería artesanal en San Miguel de Tucumán. Me dedico hace 10 años a una empresa familiar donde empezamos haciendo helados artesanales. Y previo a lo que fue cuentas claras, básicamente, ¿cómo era que nos organizamos? Tema de ingresos, gastos, ¿había registro, no había registro? Sí, tenía el registro, pero no lo tenía acomodado. Registraba a veces, no tenía la costumbre de registrar, no tenía la dinámica, conocía los números a medida de que iba vendiendo, que iba pagando y en ese momento no lo tenía acomodado. El famoso anotamos, pero no hacemos nada con esos números. Nada, totalmente desordenado. ¿Y cuáles eran los problemas capaz principales que te traía esto de no tener los números acomodados? Me pasaba de no poder estoquearme, me pasaba de no poder, por ahí necesitabas cosas y las compraba sobre la hora y cada vez me salía más caro, entonces ahora poder disponer de un poquito más de una espalda en ese aspecto para saber dónde invertir o ya con números más claros. Bien, bien. Cuentas claras. Como Previo a cuentas claras, ¿habías intentado por tu cuenta, más allá de esto de anotar en papel y demás, organizarte o fuimos como la ver primera opción? videos, no, primera vez, ver videos, leer, no, nunca así de la manera que ustedes lo hacen, cómo se comunican, puntualidad con todas las cosas que cumplen con lo que me han dicho que sí va a ser. Y yendo un poco al durante el programa, ¿cuál fue un poco la experiencia que tuviste durante el programa? Y si te resultó fácil seguir las indicaciones, obviamente, que fuimos dándote y conversando en conjunto. No, no, al principio me estaba hablando en otro idioma, eh, después acomodar un par de cosas que me ha servido, sí me ha servido para entender rentabilidad, márgenes de ganancia, márgenes de descuento, en los cual podía hacer todo lo que vimos al último nosotros, pero estaba muy lejos de una realidad que ahora la tengo. Bien, excelente. Si te tengo que preguntar, capaz, ¿qué fue lo que más te gustó del programa? Ya sea el acompañamiento, las reuniones mensuales que tenemos mes a mes, el tema del registro que sea práctico, ¿qué sentís que fue lo que más útil fue? Y a mí particularmente me sirvió mucho aprender a manejar los programas, aprender a entenderlos, si compro algo, si lo vendo, cómo lo vendo y aprenderlo a manejar, eso me creo que es una de las mejores experiencias que he tenido en cuanto a cuentas claras. Después la personalización de ustedes, el de estar atento a algo que yo necesite, sacarme las dudas, las reuniones semanales, mensuales. La verdad que como guía, Cuentas Claras a mí sí me sirvió muchísimo. Me guió a lo que yo necesitaba saber, sin darme todo servido, ayudándome a que yo aprenda a manejarme solo. La verdad que bastante bien. Exacto, recato mucho eso de Cuentas Claras. No es que pasame la información, la hacemos nosotros, no, a ver, hagamos juntos, esto se hace así, y acomodar y explicar el por qué. Es un poco la idea, lo que buscábamos, que más allá de obviamente que el registro lo hacen ustedes y demás, el hecho de conocer los números y saber cómo hacer para mejorar lo que ustedes se lleven de este programa, el cómo hacer para mejorarlos también es lo que buscábamos. Y si te pregunto cuáles fueron los mayores cambios que notaste en tanto en las finanzas personales como en las finanzas de tu negocio. Te podría decir que al principio me manejaba mucho en lo personal como en lo laboral en mi negocio, manejaba la misma plata. Me acomodó, me hizo ver que había veces que se podía gastar o no, teniendo todas las cuentas claras. Me aprendí a manejar de una manera diferente, que de hecho me acostumbré. Lo que sí todavía no me acostumbro por ahí a cargar un gasto, lo hago apenas me acuerdo, pero sí me ayudó muchísimo a acomodarme. Excelente. Es una pregunta ahí compartida, que sería básicamente, ¿sentís que el programa es para cualquier persona? Bien. ¿Y qué le dirías a ese Javi que estaba dudando de entrar o no entrar hace 3 meses? Que Ah, me acuerdo bastante de ese Javi. ¿Qué le lo dirías? iba a hablar, iba a decir de eso, algo te iba a mencionar, pero no. Sí, al principio no dudaba, tenía miedo porque estaba por invertir en algo que no conocía. Las posibilidades sin ser cargoso, sin ser invasivo, con mucha paciencia, explicándome cómo trabajaban, mostrándome cómo trabajaban. Y la verdad es que sí me sirvió muchísimo, me dejó muy en claro y hoy en día, después de haber ya terminado el curso,
entender todo y saber que sí lo haría, sí lo recomendaría. Diría que al Javier que te aparezca le diría, confía que sí, se cumplen. Excelente, excelente.